¿Listo? Bien, bueno, espero que estén ahí, ya sé que al menos uno hay, los demás estarán, supongo, en modo incógnito. Vamos a hacer el problema 14, ¿sí? Un cartel, no, perdón, 12, el problema 12 de la guía, ¿sí? Un cartel de 20 kilogramos cuelga del extremo de una barra de 2 metros de longitud y 4 kilogramos de masa que se encuentra articulada a la pared en O. ¿Sí? Acá tenemos el esquema, es de esos problemas que ya vienen con esquema, lo cual es una ventaja, ¿sí? El cable C sujeta el extremo de la barra a un punto en la pared que está a 1 metro por encima de la articulación O y el sistema se encuentra en equilibrio. Nos pide que determinemos la fuerza ejercida por el cable y la fuerza ejercida por la articulación sobre la barra. ¿Sí? Ahí ya vamos teniendo información. Bueno, de entrada podemos extraer de forma bastante lineal los datos que nos da el problema, sin muchas vueltas. ¿Sí? Nos da la masa de la barra, la masa del cartel, el largo de la barra, y la altura a la que se encuentra el punto de apoyo, digamos, o el punto de amurado de la cuerda, ¿sí? Respecto a la articulación O. Y nos da tita, que si bien no nos lo da directamente, indirectamente podemos calcularlo, así que más adelante vamos a prestar atención a eso. Bueno, lo primero es qué sistema vamos a elegir, ¿no? Estamos siempre pensando en qué sistema, es decir, cuál va a ser el recorte que vamos a hacer de la realidad para poder calcular lo que nos pide el problema, que en este caso es la tensión del cable y la reacción en la articulación. Bueno, si uno piensa, como que de entrada aparecen tres posibles sistemas, ¿sí? Barra, barra más cartel y barra más cartel más pared, ¿no? ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, el sistema barra más cartel más pared? ¿Por qué uno no elegiría ese sistema? Y por la simple razón de que lo que estamos buscando queda como un esfuerzo interno y no nos aparecería para poder calcularlo, ¿sí? Tan sencillo como eso. Ahora, si elegimos el sistema barra más cartel, tendríamos que tener esa consideración cuando analicemos, por ejemplo, el peso del sistema barra más cartel, dónde está aplicado, y habría que hacer como un cálculo auxiliar ahí, ¿no? Y el más sencillo, ¿sí? En este caso sería el sistema que es la barra sola, ¿sí? Y es el que yo elegí para resolver el problema. Bien, entonces, si elegí el sistema de la barra, lo primero que hago, una vez determinado esto, es armar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, medio como que acá está bastante claro, ¿no? Cuáles serían las fuerzas que están actuando sobre la barra. En primer lugar tendríamos el peso, ¿sí? A ver, esto se lo puedo cerrar. Ahí está. En primer lugar tendríamos el peso de la barra, ¿sí? Que si la suponemos una barra homogénea, ¿dónde va a estar aplicado? A la mitad de la barra. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Ahí, Sí, un sí aunque sea. sí, hay un sí. Bien, Gabriela, siendo la segunda. Bueno, ¿no? El peso va a estar aplicado en la mitad a L sobre 2, ¿sí? Ahora, después tenemos las reacciones, ¿sí? De la articulación sobre la barra, ¿sí? Yo acá, este truco medio que ya lo hemos usado anteriormente, que es de componer una fuerza en sus componentes en los ejes X e Y, ¿sí? Yo acá marqué un sistema de referencia, que es el que voy a usar a lo largo de todo el problema, positivo de X a la derecha, positivo de Y hacia arriba, y saliente de la pantalla, ¿sí? Positivo del eje Z. Y después tenemos, bueno, la tensión de la cuerda, ¿sí? Y la tensión que hace el cartel sobre la barra, ¿sí? Acá ya uno, como que hay una intuición, ¿no? De pensar cuánto vale la tensión que hace el cartel sobre la barra, pero después vamos a corroborar bien para que no se nos escape nada, ¿no? Bueno, en definitiva, este sería el diagrama de cuerpo libre que tenemos sobre la barra. Tenemos la reacción, la tensión, el peso de la barra y el peso del cartel. 4 fuerzas, a una la tenemos descompuesta en los ejes. ¿Cómo seguimos? Bueno, acá hay que recurrir al enunciado que ya nos plantea de entrada que el sistema está en equilibrio. Ya esa palabra como que dispara ciertos caminos que uno como que tiende a seguir, que son justamente plantear las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido. Además de la que ya conocíamos de unidades anteriores, la sumatoria de fuerzas igual a 0, se nos suma esta nueva, que es la sumatoria de los torques respecto a algún punto,
igual a 0, ¿no? Este análisis que estamos haciendo primeramente es vectorial. Bueno, yo elegí el punto O, ¿no? Acá otra decisión, ¿no?, que tomamos en el problema. ¿Podríamos haber tomado otro punto? Sí, claro. Ahora, hay como que el problema ya se predispone de cierta manera, ¿no? Te empieza a referenciar cosas al punto O, te dice que ahí está agarrada la articulación, te pide la reacción de la articulación, por lo tanto es una incógnita que estaría bueno no agregarla en otras ecuaciones, para que al momento que tengamos un sistema de ecuaciones, nos queden más ecuaciones que incógnitas, ¿no? Entonces ya son todas cosas que empiezan a uno a darle la pauta de que estaría bueno analizarlo respecto a ese punto O. En todo caso, puede pasar que uno tome una decisión que no sea del todo conveniente, empezará a resolver y se dará cuenta de que está metiéndose en un embrollo, volvés para atrás y elegís otro punto, ¿no? Bien, ahora si desarrollamos un poquito estas dos ecuaciones, para la sumatoria de fuerzas tenemos la reacción del eje, de la articulación, la tensión del cable, el peso de la barra y el peso del cartel sobre la barra. El peso del cartel, perdón. O sea, la tensión del cartel sobre la barra, perdón. Y para la sumatoria de torques, bueno, acá un poquito vamos a frenar un cachito, ¿no? Primero, el torque que hace la reacción respecto a O. ¿Qué va a pasar con ese torque? Se va a anular, ¿no? ¿Por qué? Porque está aplicada justamente en el punto al cual estamos referenciando los torques. ¿Se entiende eso? Después tenemos el torque de la tensión que hace la cuerda C. Bien, ahora, este torque, ¿sí?, respecto al punto O, va a ser, en nuestro sistema de referencia, positivo o negativo. O mejor dicho, va a ser entrante o saliente. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué ¿Al intuyen? profe? El torque que se genera por la tensión T respecto a O. Va a ser saliente. Va a ser saliente, ¿no? O sea, si hacemos la regla de la mano derecha, se ve clarito que es saliente. Yo acá tengo como si fuese un jueguito para poner ahí. Bien. ¿Y qué pasa con el torque de la tensión del cartel sobre la barra respecto de la articulación O? Bueno, si Va a ser entrante. ¿Cómo? Va a ser entrante. Entrante, correcto. Bien, Gabriela. Va a ser entrante, ¿no? Ya ahí enseguida como que podemos hacer una relación si tenemos que uno va antihorario y el otro va horario. Está clarito que tienen que tener sentidos opuestos, ¿no? Y bueno, y con el peso de la barra lo mismo, ¿no? Va a ser entrante. Esto es como para ir dibujando un poco sobre el desarrollo matemático. Cuando digo dibujando estoy queriendo decir pensándolo físicamente, ¿no? Ahí en el chat hay una pregunta. Ah, estaban contestando. Buenísimo. Sí, un poco ese es también el trabajo para no perdernos de pronto en la matemática, ¿sí? Y no perder de vista qué es lo que queremos analizar, interpretar y entender del problema, ¿no? Bueno, y acá, por definición de torque, yo desarrollé, ¿sí?, cada uno de estos torques. Tenemos el torque de la tensión T respecto de O, va a ser el producto vectorial entre el vector posición, desde donde está aplicado T, respecto de O, ¿sí?, que sería un vector que va de acá hasta acá, ¿sí?, producto vectorial, la tensión T. Después tenemos lo mismo, desarrollé para la tensión del cartel sobre la barra, ¿sí?, que el RT respecto de O es coincidente con el RT del cartel respecto de O. Y por último, el vector posición del peso de la barra respecto de O por el peso de la barra, ¿sí? Bueno, y esto tiene que ser igual a 0. Esa es la condición de equilibrio. Hasta ahí el análisis vectorial, ¿no? Hasta ahí no hicimos más que eso. Bien, ahora está claro que esta tensión del cartel sobre la barra, si bien más o menos ya uno intuye por dónde viene, no es una información que nos dé directamente el problema, ¿no? Entonces, lo que hice, y lo que hay que hacer, es armar un diagrama de cuerpo libre del cartel. Siempre hay que armar un diagrama de cuerpo libre, es como que hay una seguridad, y es como cuando vas, ¿viste? Cuando no sabes bien algo y te vas a lo seguro, bueno, como para empezar a pensarlo. Bueno, el diagrama de cuerpo libre del cartel es muy sencillo, porque hay dos fuerzas aplicadas nomás, ¿sí? La tensión que hace la barra sobre el cartel, y el peso
del cartel, ¿no? Es decir, si esto lo traducimos en la ecuación, nos va a quedar que la tensión de la barra sobre el cartel menos el peso del cartel es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, esas dos fuerzas tendrían el mismo módulo, ¿no? Y eso es lo que voy a usar cuando reemplazo después en la ecuación que tengo acá armada. En definitiva, ¿qué nos va a quedar? Vamos a pasar un poco en limpio. Vectorialmente hablando, tenemos estas dos ecuaciones, y ahora si las descomponemos, para hacer un análisis escalar, ¿sí? Lo cual acá implica tener en cuenta el signo, ¿sí? de cada una de las fuerzas. Bueno, a la sumatoria de fuerzas las descompongo en X y en Y. ¿Sí? En X tenemos la reacción en X, que va a ser positiva, ¿sí? Y la componente X de la tensión, que va a ser negativa, ¿sí? Según nuestro sistema de referencia. Lo cual ya tiene sentido, ¿no? Porque si uno ve el diagrama de cuerpo libre, son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el eje X. Por lo tanto, deberían compensarse para que no tengamos una aceleración en ese eje. Si no, la barra estaría moviéndose. Y en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Tenemos la reacción en Y, ¿sí? Positiva, la componente Y de la tensión, positiva, ¿sí? Y el peso de la barra y el peso del cartel, negativos los dos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien, Ramiro. Sí, sí, Bueno, sí. bien, ahí ya me empieza. Perfecto. Y ahora vamos a esto que ya es más nuevo, ¿no? Que es descomponer, más nuevo, o sea, sí, bien digo, es más reciente de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Descomponer sobre el eje Z, ¿no? Recordemos que los torques, ¿sí? En este caso, el torque que producen Consulta. estas fuerzas. En las fuerzas en la segunda ecuación, está solo la tensión en I, pero no faltaría otra tensión en I, tipo, No te porque sea entiendo, la la del verdad. cartel y la de la tensión de T descompuesta en I. ¿No sería? Ay, no te entiendo, Gaby, de nuevo, por favor. Ok, en la ecuación 2, viste que tenés la Sí, sumatoria, o sea, tenés la descomposición de las fuerzas en I. sí. Bueno, ¿no serían dos tensiones? Tipo, la que actúa en el cartel y la que actúa para arriba de la tensión, pero la descomposición de la que está hacia arriba. Ah, pasa que, mirá, acá, fíjate que hice un paso anterior, ¿sí? Que es, esto en definitiva es el peso del cartel. Porque si te acordás, cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre, acá, concluimos que la tensión de la barra sobre el cartel, que es la que tenemos dibujada acá, estaba medio confuso igual, ¿eh? La que tenemos dibujada acá es igual y opuesta a el peso del Y ahí se cancelaría. cartel. Claro, ¿no? ¿Qué pasa en realidad, no? Uno, básicamente, si hace No la son iguales, secuencia, por eso. te va a quedar que, acá, perdón, acá, te va a quedar que, en definitiva, esta tensión Claro, ahí del está, ahí cartel dice la es masa el del peso cartel del por la cartel. gravedad. Claro, eso es, digamos. Claro, te No sé si quedaría solo es... la T, claro, solo la T descompuesta y la T del cartel ya Claro, está. la T que descompuse en realidad es la tensión del cable, ¿no? Que es la única que tiene dos componentes, Claro. porque en realidad la tensión del cartel está toda en I también. Lo único que hice fue reemplazarla después por el peso del cartel. Igual estaba medio confuso porque acá tenía el vector de la tensión del cartel y acá puse el otro. Pero creo que quedó salvaguardado eso, ¿no? ¿Se entendió? Claro, sí, sí, Bien. Sí, sí. sería como que la tensión del cartel se cancelaría con la tensión del bloque sobre La el cartel. tensión que hace, sería así, mira, la Es tensión que igual al hace peso. el cartel sobre la barra es igual al peso del cartel. ¿Qué pasa igual? Pensémoslo de esta manera. Esto ocurre por este caso en particular, pero supongamos que tenemos el cartel sumergido en agua, ¿no? Aparecería, como en el problema que hizo recién Sole, una fuerza del agua empujando el cartel, ¿sí? Por lo tanto, ahí esta igualdad ya no se mantendría, ¿sí? Yo lo que hice acá fue como mostrar directamente el paso de por qué son iguales, ¿no? Intuitivamente Ah, uno por ahí pensaría que son siempre iguales, pero no. ¿Estamos? claro. Bien. Buenísimo. Bueno, y ahora la descomposición en el eje Z de los torques me queda en definitiva. El torque de la tensión T respecto al punto O va a ser el largo, ¿sí? De la barra, por la tensión T, por el seno del ángulo que conforman ambos vectores, ¿no? Que sería θ en este caso. ¿Está bien? Ese dijimos que era positivo. Ahora, después, el torque del peso
del peso del cartel, perdón, o de la tensión del cartel, va a ser L, de nuevo, porque el punto de aplicación es hasta el final de la barra, por el peso del cartel, MC por G. También negativo va a ser el torque que se produce por el peso de la barra, ¿sí? Nada más que ahora el módulo del vector posición, ¿sí? De donde está aplicado el peso al punto O, va a ser L sobre 2, por la consideración que tuvimos inicialmente de que la barra era homogénea. ¿Bien? Bien. Bueno, y en definitiva, de este análisis escalar que hicimos, obtuvimos 3 ecuaciones y 5 incógnitas, ¿no? Las dos componentes de la reacción, las dos componentes de la tensión, y bueno, acá marqué T también, que en definitiva es una incógnita, pero enseguida podemos pensar una relación entre las componentes de T y T. Para eso vamos a recurrir a un análisis trigonométrico. Pero hasta acá ya está yo te diría el 83% del problema resuelto, digamos. O sea, ya físicamente le sacamos todo el jugo, planteamos todo y dejamos todo preparado para poder obtener los números que necesitamos para dar el resultado del problema. Vamos un poco al análisis trigonométrico. Bien. Bueno, enseguida surge como importante saber que tenemos estos dos datos, ¿no? Que son L y H, ¿sí? De modo que este θ lo podemos calcular directamente haciendo tangente de θ igual a opuesto sobre adyacente, es decir, a H sobre L, donde H es 1 metro y L son 2 metros. Esto va a quedar θ igual al arco tangente de 0,5, y esto es igual a 26 grados. ¿Sí? O sea, θ vale 26 grados. Bien, y fíjense que este análisis trigonométrico es análogo a lo que podemos hacer con las componentes de la tensión y la tensión, ¿no? La tensión está actuando sobre el cable, por lo tanto forma un ángulo θ con la horizontal, que sería la barra. La componente X de esta tensión va a ser el cateto adyacente de este triángulo que estamos imaginando, y la componente Y de la tensión sería el cateto opuesto de este triángulo que estamos imaginando. Por lo tanto, el seno de θ sabemos que es opuesto sobre hipotenusa, es decir, la componente I de T sobre T. Por lo tanto, nos queda esta relación muy bonita, que nos agrega una ecuación más, o nos quita una incógnita, dependiendo cómo lo veamos. Bien. Esto es lo que le estaba diciendo. En definitiva, 3, ahora va a quedar L por la componente I de la tensión, y el resto de la ecuación igualada a 0. Bueno, en definitiva ahora ya empieza a acomodarse la matemática de este problema, y tenemos las 3 ecuaciones con las 4 incógnitas, y además agregamos esta cuarta ecuación que surge de nuestro análisis trigonométrico, que es hacer lo mismo que hicimos con H y con L, pero con el triángulo que imaginamos entre las componentes de T y T. ¿Sí? Que sería la tangente de θ igual a la componente I de T sobre la componente X de T. Y bueno, acá vamos a empezar calculando las tensiones, ¿sí? Así que para eso vamos a despejar, ¿sí? De 3 vamos a despejar TI, y de esta cuarta ecuación vamos a despejar TX. Vamos a verlo un poquito más pausadamente. De 3 despejamos TI de acá, o sea que nos va a quedar, pasa sumando este término, ¿sí? El de la masa de la barra por G por L sobre 2, y pasa sumando el término de la masa del cartel por G por L. Todo esto dividido L, ¿sí? Que es el que está multiplicando a la componente I de T. Y nos queda esta ecuación. Cancelo acá L, se va porque está en ambos términos, y nos queda el peso del cartel más el peso de la barra por 1/2. Y bueno, acá puedo reemplazar directamente los datos, o bien puedo sacar factor común G, dependiendo, y hacer la cuenta. Yo les recomiendo, si no hicieron el problema y lo están recién viendo por primera vez ahora, que hagan después estas cuentas, porque después en los parciales, por ahí puede haber complicaciones si uno se malacostumbra a no hacer las cuentas en la calculadora y poner el número final, ¿no? Más allá de que yo acá puse el resultado. Bueno, y para la componente X, directamente de acá abajo, ¿no? De esta ecuación, es un reemplazo casi directo, y vamos a obtener las dos componentes de la tensión. Pero como la tensión es una fuerza, y la fuerza es una magnitud vectorial, la respuesta para que esté finalizado, completa, tiene que estar de esta forma, ¿no? La componente en X, con su signo correspondiente, marcando el versor Y,
más la componente y con su signo correspondiente en el versor j. ¿Sí? Bien, y ahora de este mismo todo razonamiento que hicimos del problema, podemos calcular las reacciones, ¿no? Que las tenemos acá como incógnitas. Señalé la pantalla como si me dice. Tenemos acá Rx y Ri, ¿sí? O sea que de 1 y 2 podemos despejar Rx, directamente nos queda que es igual a la componente X de la tensión, y Ri queda que es el peso del cartel más el peso de la barra, menos la componente I de la tensión. Acá, despacio. Bien. Bueno, la componente X de la reacción sale directa, tiene el signo opuesto, obviamente, a la componente X de la tensión, como ya habíamos vislumbrado en el diagrama de cuerpo libre, y la componente I de la reacción, bueno, hay que operar un poquito, ¿no? Hice los cálculos acá, porque, nada, quiero que los hagan ustedes también, entonces como para dar el ejemplo. Pero bueno, en definitiva, saqué factor común G, te queda 9,8 metros sobre el segundo cuadrado por los 24 kilos, menos 215,6 newton, que es el valor de la componente I de la tensión que calculamos 3 diapositivas atrás. Operando, llegamos a que la reacción en I tiene un valor de 19,6 newton. ¿Sí? En definitiva, el resultado lo vamos a dar de nuevo en forma vectorial, y nos va a quedar 431,2 newton, componente I, más 19,6 newton, componente en versor J, ¿no? En definitiva, acá lo acomodé todo para que quede prolijamente presentado, ¿sí? Pero esto obviamente es solamente a fines didácticos. Preguntas, comentarios, sugerencias. Te escucho. Profe, Sí, usted al principio hizo un análisis que no lo entendí, bien. que fue como si analizo la barra, si analizo todo el sistema, o si analizo... Yo Acá. eso, por ejemplo, no lo salteé, o sea, no, ni me lo pregunté. Bueno, ahí te voy a contradecir, pero de onda nomás. Capaz que no te lo preguntaste conscientemente, ¿no? Pero vos enseguida tomaste una decisión de qué vas a resolver. Claro, sí, Vos sí, sí, cuando... sí. Vamos a lo siguiente. Vos armás el diagrama de cuerpo libre. Ahí ya automáticamente elegís un sistema. ¿Me Sí, explico? sí, sí. Esto también, ¿no? Fue como a fines didácticos. Yo cuando hago el problema, inicialmente, uno ya va desarrollando una intuición de tanto hacer, y más o menos sabe. Ahora, es una posibilidad tranquilamente elegir otro sistema. Sobre todo cuando uno está haciendo un análisis físico de una situación natural o real, ¿no? Ahora, ¿ese sistema que elegimos nos sirve? Es la pregunta que por ahí sería más direccionada, ¿no? Vos acá decís, bueno, yo directamente armé la barra, armé el diagrama de cuerpo libre. Bueno, elegiste ese sistema por algo, capaz que intuitivamente te pareció lo más sencillo, habías visto otros problemas así. O sea, bueno, eso pueden ser un montón de cosas. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Tomar conciencia de lo que está haciendo para evitar la automatización de resolver problemas que después nos suman tanto al momento de tener que rendir o aprender en general, ¿no? No sé si Está bien. Sí, estás de sí, acuerdo, perfecto. Ramiro. Sí, está bien. Y bueno, nada, después el tema de elegir un sistema distinto trae esas complejidades, ¿no? Que los esfuerzos estos pasan a ser internos y no tenemos información para extraer. Sería eso nomás. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Bien, ¿qué más? A ver, elijo un nombre al azar y nada. ¿Algo más? Gabriela, que estuviste ahí participando, ¿Qué onda? ¿Qué onda? representando la comisión. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos esto, detenemos la grabación y le damos paso a la profe Mara. Bien, yo les sugiero que agarren una regla o un cuaderno para modelizar, ¿sí?, la situación y lo pongan en una esquina de la casa, apoyado. Después la profe Lili va a contar alguna anécdota de lo que pasa con esto, ¿no? Podríamos modelizar una escalera, ¿no? Y en base, cuando terminemos, vamos a preguntarle a la profe de verdad lo que pasa con esto, ¿no?
Entonces, les sugiero agarren una regla, un cuaderno, un cuerpo rígido que lo pueda apoyar entre el piso y la pared. En general los pisos de la casa tienen poca fricción. Fíjense en qué momento les queda apoyado y jueguen con eso, ¿no? Si lo pongo con un ángulo pequeño, con un ángulo grande, ¿qué va pasando hasta que quede en equilibrio? ¿No? Y después vamos a ir trabajando con ponerle una goma, por ejemplo, apoyada, una goma para que no tenga fricción, ir simulando lo que va ocurriendo. Entonces decimos en el problema y cómo lo modelizamos. Acá lo importante de física es cómo un problema, una situación o un fenómeno lo modelizamos para poder resolverlo. Entonces dice, Sir Lancelot está tratando de rescatar a Lady Elaine del castillo Vendôme, subiendo una escalera uniforme de longitud L, ¿sí?, que tiene una masa M. Se detiene después de subir una distancia determinada D. La base de la escalera descansa sobre una cornisa de piedra horizontal y se apoya al otro lado del foso en equilibrio contra una pared vertical, que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de musgo. La escalera forma un ángulo de 53,1 grados con la horizontal. Y les pregunta, A, obtener la expresión de la fuerza normal y de fricción que actúa sobre la base de la escalera en función de la distancia que sube Sir Lancelot, y analizar cómo influyen las variables masa y el coeficiente de fricción en ellas. B, considerando que la escalera tiene una longitud de 5 metros y una masa de 20 kilos, y Lancelot desde 80 kilos, se detiene después de subir 1/3, calcular la fuerza normal y de fricción y el coeficiente de fricción estática mínimo que evita el deslizamiento en la base de la escalera. C, ahora el coeficiente de fricción estático es de 0,5. Determina hasta dónde puede subir Lancelot sin que la escalera resbale. ¿Podrá rescatar a Lady Elaine? Bien, lo primero y principal que uno sabe, ¿qué es lo que tienen las escaleras que usamos? ¿Qué tienen en la base? Y si no, van Por a lo ir general, soportes las de escaleras base. de mano, goma, por lo Sí. general, para que no se deslicen. Exactamente. Y fijémonos acá qué es lo que tiene Sir Lancelot, ¿no? De situaciones. Él está apoyado. Yo tengo que evitar que deslice. Fíjense que en la pared que está apoyado no hay fricción porque es de musgo, dice, y la base la tiene apoyada en un sector que vamos a ver cómo juega esta fricción para sostenernos, si podemos subir o no. Pero estudiar a Sir Lancelot, acá tenemos la mayoría de ingenieros en el cursado y algunos profes, entonces decimos, bueno, ¿cómo Sir Lancelot, no me permite subir? ¿Sí? El modelo de Sir Lancelot, fíjense que yo pongo al lado una situación de obra, ¿sí?, que se podría dar, donde podría tener un pintor, un albañil que está subiendo una escalera. Sir Elaine podría ser algo que yo tenga que bajar, un tarro de pintura o algo que lleve en la mano, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la seguridad en obras que se podrían ir dando y que uno, como futuro profesional, va a tener que tener en cuenta, ¿sí? No digo que se van a pasar calculando el ángulo, pero van a estar viendo cuáles son los riesgos a los que está expuesta una persona, ¿no? Entonces fíjense que yo al lado les puse, podría ser un pintor, podríamos ser nosotros, podría ser un albañil, podría ser un electricista, ¿sí? Podría ser cualquier persona que necesita trabajar en altura, podría ser Sir Lion que quiere rescatar a alguien. Entonces decimos, bueno, ¿cómo voy a modelizar esta situación? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Cuál es el fenómeno que voy a aislar? Y es la escalera, porque me pregunta la fuerza normal y la fuerza de fricción que actúan sobre la escalera. Entonces, mi objeto de estudio va a ser la escalera. Entonces, fíjense cómo puse cualquier situación que tenga una similar, ¿sí? La escalera está apoyada, hay 2 puntos de contacto que son importantes tener en cuenta, porque son las interacciones. Acuérdense que hablábamos que las interacciones se suscitan porque al haber interacciones aparecen las fuerzas, ¿sí? Y las fuerzas son las que producen los cambios, ¿no? Por eso son tan importantes. Bien, si yo analizo a Sir Lancelot y le pregunto, ¿qué datos tengo de Sir Lancelot? Bueno, que tiene que estar en reposo, que tiene que estar en equilibrio, o sea que uno diría que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?,
sobre la escalera debería ser 0. Al igual que hizo Damián recién, estaríamos hablando del sistema escalera como un sistema en reposo. Entonces le vamos a preguntar a esta calera. Bien, ¿con quién interactúa? Y la escalera, a ver, ¿con quién está interactuando la escalera? Con la pared. Con Con el la pared. piso también. Con el Bien, piso. vamos por parte entonces. Pero Con la si pared. la pared no tiene fricción, estaría interactuando solo con el piso, ¿no? No, si la también. pared no tiene, no tiene fricción, ¿cómo son las interacciones con una superficie de contacto? Claro, sería la normal, pero la fricción no estaría. Exactamente. Entonces, tengo una interacción normal, que para no llamar normal a las dos, le voy a poner reacción R, que es la reacción de la pared. ¿Sí? La voy a llamar R, que es perpendicular a la pared, por eso dibujé la pared punteada. No hay fricción, entonces la interacción con la pared es solamente la componente normal, ¿no? Dijeron con el piso, ¿no? Bien, ¿cuál es la interacción con el piso? ¿Cómo las puedo considerar? La normal. La normal, bien. La normal que hace el piso sobre la pared, perdón, sobre la escalera. ¿Qué más? La fricción La fricción. hacia la derecha, porque va a querer moverse a la izquierda. La escalera hacia dónde tendería a moverse, ¿no? Ustedes lo pueden probar con la regla si uno lo Hacia la aprieta. izquierda. Tendería a irse hacia la izquierda, o sea que la fricción sería hacia la derecha, oponiéndose al movimiento relativo. ¿Qué tipo de fricción? Estática. Estática, exactamente, porque me dice que el sistema está en reposo. De los dos contactos que tiene, ¿sí?, identificamos las interacciones. Bien, ¿con quién más interactúa esa escalera de contacto? Con Sir Lancelot. Con con Sir el hombre. Lancelot, exactamente, que Sir Lancelot le aplica su peso, ¿sí?, masa de Lancelot por G, ¿sí?, que está aplicado a una distancia de, ¿sí?, que esta distancia sí la sabemos. ¿Y con quién más? Esa es de contacto, la fuerza que hace Lancelot sobre la escalera, que sería su peso. ¿Y qué más? Con la tierra. Con la tierra. El peso de la ¿Y dónde escalera. estaría? Por ser En un el centro de cuerpo la escalera. extenso. Bien. Supongo un homogéneo, ¿sí?, una barra rígida de distribución homogénea de su masa, y asumo que el peso de la escalera estaría todo concentrado en su centro geométrico, ¿no? MG. Bien, ¿no? Perfecto, y tenemos esos datos. Esta distancia de R1 la voy a llamar, que es la distancia a Lancelot, la conozco, porque sé dónde está actuando Lancelot, y después la otra que tengo es la distancia al peso de la escalera, ¿sí?, una posición R2 de la fuerza. Bien, si ustedes ahora, chicos, a ver, analizo estas fuerzas, digo, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese sistema? Tengo la normal, la voy a llamar normal porque es la única que hay. Aparece la fricción estática, ¿sí? Aparece, de lo que vamos recorriendo, la masa, el peso de Lancelot, el peso de la escalera, R, ¿sí? Y todo eso me da 0, ¿sí? Bien, ¿qué me está pidiendo el problema? Que calcule, ¿sí? Me dice, la normal, ¿sí?, que hace la pared sobre el Lancelot, ¿sí? ¿El sistema de referencia lo pondrías en el piso? Todavía no dije nada, a ver qué pasa, porque todavía estamos viendo que me pide, ¿no? Uno arranca y dice, bueno, como estoy en cuerpo rígido voy a tener que hacer... Bien, primero veamos que nos pide las incógnitas que tenemos, ¿no? Me pide fricción y la normal de la pared, ¿sí? Como es perfecto, como dijiste, bueno, tengo que tomar un sistema de referencia, y dijiste algo importante, ¿lo vas a tomar en la base de la escalera? Porque ahora, ¿por qué dijiste el sistema de referencia es importante dónde lo tomo? Porque tenemos las En esa incógnitas pregunta. ahí. Porque está la fricción ahí. ¿Para la sumatoria de fuerzas importa dónde lo ponga? No, porque se suman las fuerzas nomás. ¿Qué Pero están te sirve teniendo en para los cuenta? sentidos igual.
Los Bien, sentidos pero de ¿qué los estás módulos. teniendo en cuenta ahora cuando uno habla de equilibrio en el cuerpo rígido? En esa pregunta que Sumatoria me de están fuerza igual a haciendo. 0 y de torque también. Bien, y ahora tengo que analizar la sumatoria de torques también, porque si ustedes apoyaron la regla contra la pared, ven que la regla se desliza, pero también es como si produjera una cierta rotación, ¿sí? No es que se traslada, ¿no? Va bajando, y lo puedo hacer como una suma de la rotación, o sea, traslada y rota su centro de masa. Entonces, tengo como otra condición de equilibrio la sumatoria de torques, que también me tiene que dar igual a 0. ¿No? Entonces, estas dos condiciones son las que tengo que tener en cuenta cuando ahora hablamos de equilibrio para un rígido, para el cuerpo rígido. ¿Sí? Con la sumatoria de fuerzas solamente era para las ¿Puedes poner partículas. entonces el sistema de referencia en el Bien. centro de masa? Porque si queremos considerar el torque, no lo podríamos poner en ninguno de los torques. Bien, acá hay un dato importante, ¿sí? Que es importante donde tomo la sumatoria de torques. Cuando la sumatoria de torques es igual a 0, equilibrio, ¿dónde la tengo que tomar? ¿Hay un lugar determinado donde yo la podría tomar? ¿De torque, preguntó? Sí, de torque. Tienes No. que buscar, o sea, a partir del sistema de referencia es donde vas a poder encontrar estas fuerzas de torque. Necesitas la distancia que tienes desde el centro. Por eso, entonces sería el centro de la escalera, el sistema de Por eso referencia. decimos que lo podemos elegir donde querramos, ¿sí? Entonces, fijémonos primero, antes de elegir el sistema de referencia, dónde lo ponemos, ¿sí? Donde el lugar físico, yo diría que, por ejemplo, usaría un sistema que sea positivo podría un sistema vertical y horizontal, por las direcciones de las fuerzas, y lo pondría positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Entonces ahí vamos a ver qué nos conviene de tomar, ¿sí? ¿Y por qué vemos que nos conviene de tomar? Fíjense que vamos a analizar primero las sumatorias de fuerzas. Entonces tengo las sumatorias de fuerzas que están en X y las sumatorias de fuerzas que están en Y. En X, ¿qué fuerzas tenemos? Fricción y la R. La fricción estática, muy bien, y la reacción, y esto es igual a 0. ¿Y en Y quién tengo? Todo lo demás, tipo la normal, el peso y... La normal, menos el peso del Lancelot, menos el peso de la escalera, y eso me da igual a 0. ¿Sí? O sea que tengo una ecuación 1 y una ecuación 2. Fijémonos de acá que me pedía el problema. Que calcule perdón, a ver que voy para arriba. Me pide, para que todos estemos ahí en el A, dice, encontrar la expresión de la normal y la fricción, ¿sí? De la normal y la fricción en función de la distancia que sube el Lancelot. Yo me equivoqué, no era R, ¿sí? Sino que me pedía la normal recién. Me pide la normal y la fricción. Bien, fíjense que la fricción está acá y la normal está acá. Pero para encontrar la fricción no tengo R. Me falta esto. ¿Sí? Y también me falta esto. Pero para encontrar la normal tengo todos los datos. Entonces, yo puedo encontrar la normal, paso al otro lado de los términos, saco G factor común y digo M más M es el módulo de la normal. ¿Sí? Es decir, que la normal no es función de la distancia que suba Lancelot, es independiente de la distancia que suba Lancelot. Entonces ¿Sí? el modo de la reacción sería como el modo estático por la normal, que sería G por M. No, eso si estuviese en la condición de máxima, ¿no? A ver, acá vamos a ponerle versor J, porque me pide la normal, la expresión de la fuerza normal, y esta es la fuerza normal. El otro era el módulo. Tengo que sacar la fricción, pero nadie dijo que está en su condición límite, ¿sí? Para trabajar con un estático por normal. Entonces digo, para encontrar la fricción, estoy en un cuello de botella, necesitaría encontrar la reacción. Y ahí sí aparece el criterio. Si yo quiero encontrar la reacción de la pared,
dónde me conviene poner mi sistema de referencia para torques, respecto de qué, porque acá nos falta una sumatoria de torques respecto de, y hay que indicar de qué lugar. Bien, ¿dónde nos conviene poner nuestro sistema de referencia para tomar torque? En el piso, para que se te anule la fricción. Lo voy a tomar acá, La normal. ¿sí? Lo voy a llamar respecto de O. ¿Y por qué lo voy a tomar ahí abajo? ¿Por qué me conviene? Porque te Para que anula se te vaya mucho la por... fricción y la normal. Exactamente. Porque si yo me paro ahí, ni la normal ni la fricción hacen torque. ¿Y por qué no hacen torque esa fuerza si me paro ahí? El análisis desde ahí. Porque la distancia respecto del punto es 0. Exactamente, porque no hay distancia al punto de giro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo hago la sumatoria de torques, bien, fijémonos quién hacen torque, ¿no? Cuando retomo la suma, ahí de 2 encontré la normal. Ahora voy por la fricción, pero voy por la sumatoria de torques respecto de O. Entonces, la sumatoria respecto de O, ¿quién tengo? Me paro en O y miro. ¿Quién voy a tener? Voy a tener, para hacer la sumatoria de torques voy a tener R1 por M por G, el torque del peso del Lancelot, ¿sí? Más R2 por el peso de la escalera, más R3, ¿sí? La posición 3, vamos a poner por acá, después le voy a dar los valores, lo pongo genérico primero, ¿no? R3 por R. Y fíjense, y esto me tiene que dar igual a 0. Y yo pongo los vectores desde O, ¿no? Voy indicando el vector posición como lo estoy tomando, ¿no? Entonces, veamos otra cosa. ¿Qué datos me da el problema? Me da este ángulo, ¿sí? Pónganse que lo llamamos θ, que vale 53,1 grados, ¿no? ¿Era? 53,1. Bien, cuando hacemos la proyección de los torques, es con el eje Z. Entonces, vamos a ver cómo tomamos los torques. Este es mi sistema de referencia para las fuerzas, ¿sí? Positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. Y para los torques, ¿qué referencia voy a tomar? ¿Horario o antihorario? Supónganse el peso. ¿Qué torque hace? Entonces uno agarra la regla, ¿sí? O el cuaderno o algo y dice, el peso, ¿qué hace? Me empuja hacia abajo. ¿Hacia dónde gira? Horario. Entonces, supónganse que se me ocurre decir que horario sería positivo. Horario, y visto en el plano de frente, ¿hacia dónde sería con la regla de la mano derecha? Entrante. Bien. O sea que yo voy a poner para mi sistema de referencia que entrante, como si viera la colita de la flecha, va a ser positivo. Entonces voy a hacer los torques en el eje Z. ¿Sí? En el eje Z es el eje perpendicular al papel que estoy escribiendo, ¿no? Entonces vamos a tener R, vamos por el producto vectorial, ¿cómo se hacía? Módulo de R. R1, ¿cuánto vale? D. Por el módulo de la fuerza, mg, por el coseno del ángulo comprendido entre R y la fuerza. ¿Cuál es el ángulo comprendido? Por el seno, Mara. Perdón, ya me embalé. Perdón. Por el seno del ángulo comprendido entre R y la fuerza. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Es θ? No, es el diferencial. Va, es la tangente de I sobre... ¿Se ve? Es este ángulo entre el vector R y el vector fuerza. ¿No sería 90 menos θ? Sí, por eso ahora lo vamos a llamar alfa y después lo vamos a sacar. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo saco?
por construcción trigonométrica. O sea que ese ángulo es alfa, no es tita, no es el dato. Y este torque es positivo. Voy por el otro torque, más. ¿Sí? R2. ¿Cuál es módulo de R2? ¿Cuánto vale el módulo de R2? La mitad de la longitud de la escalera. La mitad de la longitud de la escalera. L sobre 2 por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza, el vector posición y la fuerza, que es este ángulo. ¿Qué cuánto es? ¿Quién es también? Alfa. Y alfa también. Bien, o sea que pongo por el seno de alfa. Sigo avanzando. ¿Cómo es el torque de R? Ahora, me pongo con la mano derecha sobre la escalera, digo R por la fuerza, y fíjense cómo me queda ese giro. Antihorario. Sería negativo Antihorario. si la sistema de referencia. Caliente. Me queda negativo. Entonces digo, módulo de R3. ¿Cuál es el módulo de R3? L. L. Por el módulo de la fuerza, R. Por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza, en la posición y R. ¿Y cuál es el ángulo? Y el ángulo es este. ¿Y qué ángulo es ese? Es tita, ¿sí? Porque es un ángulo comprendido entre paralelas, ¿sí? O sea que es tita. Y acá me queda el seno de tita y eso igual a 0. ¿Sí? Ven cómo pasamos de lo vectorial a lo escalar, a lo genérico, y lo voy pensando. Ahí tengo, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Quiero encontrar la fuerza de fricción, pero para encontrar la fuerza de fricción debería encontrar R. O sea que yo quiero despejar R de acá. ¿Sí? También podría haberme parado en el extremo, en el otro extremo, después vamos a ver qué hubiera pasado, y quizás hubiera encontrado la fricción directamente, pero me aparece el torque de la normal, el torque de la fricción y el torque de los dos pesos, ¿no? Hagamos el ejercicio mental de decir, si yo me paraba en O, anulaba los torques de la normal y de la fricción, ¿sí? Y me queda el torque de R. Si yo tengo R, voy a la ecuación 1 y podría calcular la fricción estática. Pero yo podría sacar la fricción estática directamente. Si me paro acá arriba, en O', ¿sí? Y si me paro en O', ¿qué hago? Anulo el torque de R, ¿y qué torques me aparecen? El torque del peso, del Lancelot, el torque de la fricción, el torque de la normal. O sea, tengo 4 torques y sacaría directamente el de la fricción. O trabajo con 3 torques, saco R y después voy y calculo la fricción más directamente. Esa es elección de cada uno. ¿Qué es lo que tiene el camino más corto uno busca? ¿Sí? ¿Cuál es el camino más corto? Con menos operaciones y parándome ahí abajo en la base. Está un poquito la respuesta de dónde me convenía. Y supónganse que yo me ponía en el centro de masa, que también podría haber sido en el centro de masa de la escalera. ¿Sí? Y podía tomar torques respecto de ahí. Pero me aparecía el torque de R, el torque de la normal, el torque de la fricción, el torque de Lancelot, ¿sí? Me aparecen 4, ¿no? Entonces, uno va buscando a dónde, parándome en la punta de la escalera, es donde menos sumatorias de torques tenemos para analizar. Y en cualquiera de los 3 casos planteamos equilibrio. Fíjense acá sí hay una relación trigonométrica. ¿Cómo? Dijo en un momento Damián también, esto es tita, esto es alfa y este es 90 grados, yo sé que tita más alfa es igual a 90 grados. O sea, si tita vale 53,1 grados, alfa valdrá 36,9, despejándolo. ¿Sí? O sea que lo tengo de dato. Bien, de ahí yo puedo calcular que esos son todos datos, ¿sí? La distancia D
es en función de lo que quería poner, las masas son datos, los ángulos son datos, la longitud es dato, entonces podría decir que R, fíjense que vamos a operar un poquitito acá, ¿no? Me va a quedar G, factor común, ¿sí? G seno de alfa, factor común de la D por la masa chica, más L sobre 2 por la masa de la escalera, ¿sí? Sobre, pasé para el otro lado, ¿sí? L por R por seno de tita, ¿sí? De ahí despejo R y me va a quedar G por el seno de alfa por D por M más L sobre 2 por M grande sobre, a ver, voy a subir un poquitito la pantalla, sobre L seno de tita, ¿sí? Y esto es R. Por lo tanto, ¿sí? De la ecuación, esta sería la ecuación 3, ¿sí? Y digo, de 1 y 3, podría decir que la fricción estática es igual a esta expresión, al módulo G por el seno de alfa por D por M más L sobre 2 por la masa de la escalera sobre L seno de tita, ¿sí? Fíjense la expresión genérica del módulo, ¿sí? De la fuerza F. ¿Qué es lo que vemos? A medida que D aumenta, ¿qué puedo decir? A medida que D aumenta, ¿qué pasa con la La fricción? fricción aumenta. La fricción aumenta, lo que significaría que yo necesito más fricción para mantener el equilibrio, ¿no? Porque Habría fíjense, que, ahí es donde entra la fricción estática máxima, bien, tipo, para saber podría, hasta o dónde sea, sube. exacto, ¿cuál es el límite de lo que él puede subir? Lo que la fricción estática máxima le dé, lo que le agarra entre el material. Fíjense que está muy limitado. Si yo no tengo muy buen agarre, no puedo subir hasta donde quiero, porque a medida que yo subo, ¿sí? A medida que D aumenta, la fricción estática que necesito para mantener el equilibrio va siendo cada vez mayor, ¿sí? Cada vez mayor, la que necesito. Acuérdense que cuando uno habla de fricción es la relación entre los materiales, ¿sí? De que están hechos la base de la escalera y la superficie en la que está apoyada, ¿sí? Si ahí abajo no hubiese fricción, Sir Lancelot no puede subir. ¿Y se ve eso? Fíjense, si no hubiese fricción en la base de la escalera, ¿sí? Miremos el diagrama de cuerpo libre, si la fricción estática no estuviera, ¿sí? La reacción de la pared está, esto se viene abajo, ¿sí? El centro de masa se traslada. Sin fricción no puedo mantener el equilibrio, ¿sí? Y las fricciones no son infinitas. Por eso es lo que uno dice que se tiene que asegurar. Y fíjense también qué cosa importante que aparece acá. ¿De qué también es directamente proporcional? D aumenta, si D aumenta, la fricción estática necesaria aumenta. ¿Necesaria para qué? Para sostener el equilibrio. ¿Y qué más aumenta? ¿Cuál es la otra variable que puede haber aparte de ¿El lo que él torque vaya a o subir? no? ¿Eh? La longitud de la escalera. No, porque la escalera es una sola tenés. Suponete, Claro, si pero, es profe, extensible El ya me torque, profe. cambió. claro, ¿Qué no, más? no aumenta el torque si vos cada vez estás más horizontalmente y subís más, mientras más subís, más torque le estás haciendo a la escalera en ese punto, entonces más Claro, porque fricción estás más lejos necesitas. del punto de Ángulo tendría aplicación. que ser. Claro. Entonces vos decís, una variable es, a medida que yo más me mueva, más suba, ese torque va cambiando, entonces la condición de equilibrio ya puede no llegar a no estar. O sea, esa es una Y ahí variable. sería el ángulo. El ángulo, ¿sí? El ángulo es otra variable,
¿no? Supónganse que el ángulo fuese muy chiquitito, ¿sí? Si el ángulo es muy chiquito, ¿qué pasa con un ángulo bajo? El seno de tita, ¿cómo es? Mientras Ya, te abre una fricción gigantesca. van apareciendo más necesidad, ¿sí? Mientras menor es el denominador, mayor es la fricción necesaria, ¿no? Si lo veo matemáticamente. Fíjense, y ustedes pruébenlo, pongan la regla contra la pared, muy parada o media acostada, y traten de apoyarla algo arriba. ¿Dónde cuesta más mantener el equilibrio? Mientras más acostada está. Por eso las escaleras la posicionamos medio alto, ¿sí? Ahí tengo la otra variable. Primero, la distancia que yo pueda subir es una variable, el ángulo al que lo apoye es otra variable, ¿y qué es otra variable que hay? Miren la expresión. La masa de la escalera no, porque es la única escalera. Si cambio escalera ya es otro problema, ¿no? La masa y la longitud de la escalera no son una variable. ¿Qué más es una variable? La masa del Lancelot. La masa del Lancelot. O sea, si yo mando un flaco o mando un gordito, la condición es distinta, ¿no? ¿Por qué? Mientras más flaco sea Lancelot, mientras menos masa tenga, menos fricción necesita para mantener el equilibrio. Fíjense que es directamente proporcional, ¿no? La expresión es directamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la distancia que sube Lancelot. ¿Qué indica esto? Que mientras más sube, más fricción necesita. Que mientras más gordito es o más masa tiene, ¿sí? Más fricción necesita. O si viene con la novia, sonamos, porque le está metiendo masa, ¿sí? A la escalera. Entonces, la condición de equilibrio puede no mantenerse. Y el otro es el ángulo, ¿sí? Esas son las variables que influyen en este equilibrio. Si yo modifico alguna de ellas, no puedo asegurar que haya equilibrio. Tengo que calcular, ¿sí? Y ahí sí, con los datos reales que me da la situación problemática. Si es Lancelot, si son los pintores, ¿sí? Si son los albañiles que suben solos o suben con un tarro de pintura de 50 litros en la mano, la condición de equilibrio varía. Entonces, hay que asegurarme que la base de la escalera me dé un buen agarre, que tenga una buena fricción. ¿Se entiende, chicos? Sí, pero Hay una pregunta Sí. en el chat, Mara. Ah, Dice, o sea que si aumento el ángulo, disminuye la fricción necesaria. claro, porque fíjate, aumento el ángulo, el seno es un valor mayor, ¿sí? Al ser un valor mayor, el cociente en el denominador, la fricción necesaria es menor. Y fíjense que uno siempre trata de buscar, si uno la escalera la pone muy acostada, sabe que no puede subir mucho. Yo creo que alguno, por ahí la profe Lili puede contar la experiencia que pasa cuando no se tiene en cuenta eso. ¿Sí? Todos están vivos. ¿Eh? No le pasó nada a nadie, ¿no, profe? Porque No, pero no puede quedar en la grabación, así que la cuento después. Listo, Mentira. cierto, cierto. No, Perdón, después la cuento. es verdad, es verdad. Estamos grabando, yo me olvido que estamos grabando. Claro, no. Entonces, bien, tenemos la expresión y uno lo empieza a analizar genéricamente y después si quieren le ponen valores para probar la hipótesis que uno hace, ¿no? Y fíjense que, bueno, porque estábamos con la fricción. Esa condición, ¿no? Una cosa que yo voy a agregar acá, cuando decimos fricción estática, ¿sí? Le vamos a poner que es una fricción estática necesaria, no es cualquiera, ¿sí? Es la fricción estática necesaria para que se produzca esta condición, ¿sí? Y que tiene que mantener equilibrio. Entonces dice ahora, me da los datos de la escalera, la longitud, la masa, que él subió hasta 1/3, me dice que calcule la normal, la fricción y el coeficiente de fricción estático mínimo que evita el deslizamiento en la base de la escalera, ¿no? Entonces decimos, bueno, en el inciso B que voy a tener la normal y la fricción es reemplazar por los valores que tenemos, ¿no? Vamos acá,
vamos a pasar en limpio, y teníamos, por un lado, en el inciso de C, habíamos llegado a la expresión del módulo de la normal como G por la masa de Lancelot, por la masa de la escalera, ¿sí? Y por el otro lado habíamos llegado a la fricción estática que se necesitaba para que hubiese equilibrio, dependía de G, del seno de alfa, de la distancia que suba Lancelot, de la masa de Lancelot, de la longitud de la escalera, de la masa de la escalera, dividido la longitud de la escalera por el seno de tita, ¿no? Y ahora me da como datos que tengo que la longitud de la escalera vale 5 metros, que la masa de la escalera es de 20 kilos. Acá las puse al revés. Bueno, que la masa de la... Sí. En la fricción estática, acordate que L es sobre 2. Me olvidé acá, ¿no? L sobre 2. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Gracias. O sea que tengo que la masa del Lancelot son 80 kilos, que la masa de la escalera son 20 kilogramos, que la distancia que sube el Lancelot es 1/3 de la longitud de la escalera, ¿sí? Esos son los datos que me da. Tengo los ángulos, ¿sí? Que los habíamos encontrado antes, o sea que tenemos que por un lado tita era dato y era 53,1 grados, y por el otro lado alfa lo habíamos encontrado por las relaciones que necesitábamos y era 36,9 grados. Bien, si ustedes reemplazan esos valores, ¿sí? Reemplazando esos valores en estas expresiones, vamos a llegar a que la normal, el módulo de la normal son 980 newton, y el módulo de la fricción es 269,7 newton. ¿Sí? Con estos datos encuentro esos valores, ¿no? Entonces, como me pide encontrar la normal y la fricción, yo lo tengo que expresar como fuerzas, y con el sistema de referencia voy a decir que es 980 newton, versor J, positivo, porque apuntaría hacia arriba, ¿sí? Y que la fricción estática necesaria sería de 269,7 newton, versor I, y es hacia la derecha por el sistema de referencia que tomamos. Pero me pregunta cuál es el coeficiente de fricción estático mínimo. Eso en realidad es una manera indirecta de preguntar de qué materiales o qué acabado podrían tener las superficies de contacto, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, supongo que la fricción estática que necesita estoy en el límite de acabado de la superficie, ¿no? Entonces Sería dije, la fricción necesaria sobre la normal. claro, digo, supongo que la fricción estática necesaria es la fricción estática mínima, máxima, ¿sí? O sea que es muy estático por la normal, ¿no? Y de acá yo voy a despejar, ¿sí? Con esos valores que tendría, que es 269,7 newton, ¿sí? Dividido los 980 newton, me da un coeficiente estático mínimo, ¿sí? Parece un juego de palabras, mínimo, máximo, por eso lo importante de conceptualmente saber de qué estamos hablando, ¿sí? La fricción estática está en su valor máximo, es decir, está solicitándose lo más que puede, y el coeficiente mínimo es el menor valor, ¿sí? La superficie más acabada que podría tener, ¿no? Porque mientras más chico es el coeficiente de fricción, quiere decir que más pulidas son las superficies, ¿no? Entonces, me da un MUS despejando de 0,27, ¿no? Y uno podría ir a la tablita que tienen en dinámica y fijarse de qué superficies podrían ser, goma con qué, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, porcelanato con goma, cerámico con goma, a ver si me lo puede asegurar qué tipo de goma debería tener. Pero además me pregunta, fíjense,
Si el coeficiente de fricción fuera 0,5, porque esto es Sir Lancelot parado ahí, ¿sí? A 1/3 de la escalera, de la base de la escalera. Si el coeficiente de fricción fuese más grande, 0,5, casi el doble, ¿hasta dónde puede subir sin Lancelot? ¿Llegará arriba? Llegará un poquito más ¿Llegará a abajo. rescatar a...? Si el mu S es 0,5, con todo el análisis que hicimos antes, miremos la expresión de la fuerza de fricción, ¿sí? Si el coeficiente de fricción aumenta, este D, porque sigue siendo todas las únicas variables, las otras la misma inclinación de la escalera, la misma longitud, la misma masa. Sí, Este D se va a modificar, ¿no? Porque si la fricción es más grande, quiere decir que lo que puede subir es más. Va a poder avanzar un poquito más. Bueno, veamos a ver si llega hasta arriba. Llegar hasta arriba tendría que ser 5 metros, por lo menos llegar ahí ya. Entonces digo, bueno, si el coeficiente de fricción estática es 0,5, me indica que la fricción estática máxima que puede lograrse es el mu estático por la normal, ¿no? Esto me va a dar un 0,5 por los 980 newton. ¿Cuánto me da? ¿490? 490. 490 newton. Con este valor, ¿sí? Voy a la expresión de la fricción, ¿sí? Y de la fricción estática igual a G por el seno de alfa y voy a averiguar esta D que lo voy a llamar asterisco, por M más L sobre 2 por M sobre L seno de tita igual a 490 newton. Y de ahí despejamos este D. ¿Sí? Despejando ese D, ¿lo hicieron? ¿Alguno? Pero no, bueno, pero no lo voy a reemplazar todos los valores, ustedes lo pueden probar. Despejando de ahí, llego a que ese D me da 3,53 metros. ¿Y qué representa este D de 3,53 metros? Vamos a la escalera de arriba, a pensarlo físicamente. Me voy para acá arriba. Entonces no llega. ¿A dónde está parado, profe? O sea, hasta la mitad de la escalera tenía 2,5 metros. O sea que Sir Lancelot podría llegar por acá. Más o menos, ¿no? Por acá. Pero no va a llegar hasta arriba. Y si sube un poquito más, ¿qué le va a pasar? Se va a empezar a deslizar la escalera, profe. Se va a ir abajo. Claro. Exacto. No va a poder lograr el equilibrio. Porque no se lo va a soportar la fricción estática. Quiere decir que él, con un coeficiente de 0,5, no puede llegar solo hasta arriba. Y si quiere rescatar a su amada, peor. ¿No? Peor. Si fuese Sir Lancelot y uno le dice o fuese un operario que está subiendo con un balde o con algo, albañil, pintor, electricista, no le puedo asegurar que pueda llegar arriba. ¿Sí? Menos que baje con cosas. ¿Sí? Menos que baje. Entonces, fíjense lo dinámico que es la estática, digamos, lo dinámico que es esta situación para pensarla. Todas las variables que entran en juego. ¿Se entendió, chicos? Esto también es para que ustedes lo tengan como cuidados, porque cuando la física me tiene que servir para vivir, ¿sí? Que yo no me puedo subir a cualquier lugar, que hay que tener esos recaudos. Estas escaleras que se apoyan, las otras escaleras de cosecha, etcétera, vieron que se abren y están
los dos están vinculados, ¿sí? Los dos lugares que se abren están vinculados, están atadas las patas, para que no permitan que se abra y uno se caiga. Esas tienen más seguridad, pero las que se apoyan contra la pared o contra una superficie y tienen una contra. Importante, que depende todo de la fricción que tenga con la superficie de abajo. Que la normal, fíjense que no... A ver, la fricción también se me ve modificada por el peso que yo esté subiendo por ese dispositivo. Bien. ¿Está? Sí, profe. Sí, sí. Justo me dio lo mismo. 3,53. 3,53. O sea, y uno diría, ¿qué conclusión saco? Que Sir Lancelot no puede avanzar más de eso. ¿Sí? Porque más de eso, esa es la altura máxima que puede llegar con esa fricción. Uno podría hacer el juego y para llegar a los 5 metros, él solo, ¿qué superficies necesitaría? ¿No? Porque fíjense que los coeficientes de fricción están relacionados con el tipo de superficie que hay en contacto. ¿Sí? Tendría que bajar unos kilitos. Bien, esa sería la otra. ¿Sí? Quizás Sir Lancelot no, pero llegar a algo más chiquito y hacer esos juegos, y ahí uno va generando las situaciones problemas. Quizás el más chiquito podría traer, así como está, no puede subir. O adelgaza, se queda un tiempo ahí en la escalera hasta que adelgaza y puede subir, o baja y manda a otro a tratar de rescatar a su amada, Tiene que pero pesar un límite. menos de 56 kilogramos. Con menos, te dio menos de 56 kilos, tendría que pesar él, bien. Claro. Y podría bajar con la novia, Lion. No, Pues, capaz la novia si pesa menos de 56 kilogramos, sí baja, pero él que no baje, sé. que baje sola, le decís, en vez de ir a buscar, le decís que baje la escalera sola. ¿Sí? Porque si no, él no puede llegar. ¿No? Se ponía a sacar la calculadora para saber si llega. Ay, no. Que venga así, todo Profe, eso. y se hace un pozo, no sé si el suelo era de tierra, pero se hace un pozo y clava la escalera en el pozo. Bien, pero ahí hay otro tema. Vos tenés como una reacción de la otra punta de la pared que te está sosteniendo. Exactamente. Claro. Ahí sí. Muy buena. Esa es una buena resolución. Cuando uno, lástima que en el porcelanato no lo vas a poder hacer, pero si uno estuviese en un lugar de tierra, le hace un agujerito, enclava ahí. Entonces fíjate que ahí vas a tener la reacción de esa superficie como una protección. ¿Sí? Exactamente. Ahí Ahora sí. que la tierra no esté muy mojada, porque igualmente se nos va a ir la escalera. Ni te cuento, claro, las superficies mojadas disminuyen la fricción. Sí, sí. Tal cual. Las superficies engrasadas disminuyen la fricción. Y fíjense que una cosa muy loca, ¿no? La ingeniería necesita, por un lado, eliminar la fricción necesariamente porque son pérdidas, pero hay otros casos donde necesito tener fricción, ¿no? Necesito tener fricción para que no se mueva. ¿Alguno de ustedes conoce los funcionamientos de los galpones de empaque? ¿O tiene familia que trabaje? ¿O tienen? Yo conozco el proceso, pero... Bien. Cuando la fruta sube sobre un plano inclinado, lo que uno busca es que sea la fricción máxima para que no se mueva. Necesito aumentar la fricción, porque encima que viene mojada, entonces uno juega con la inclinación, ¿sí? De las Sí, norias. normalmente se usa como una cinta transportadora, pero con rodillos, entonces es como que la manzana se va clavando ahí y la levanta igual. Y fíjate que ahí uno quiere fricción, porque si la fruta rueda, se marca. Entonces uno no quiere que ruede, ¿sí? Quiere que de flotando se traslade solamente. Entonces decimos, en este caso necesito fricción. En el caso de para que no haya movimiento relativo entre las superficies, necesito fricción, ¿sí? Y en otros casos vivimos minimizando la fricción para el no desgaste de piezas, etcétera, de piezas metálicas entre sí, las cadenas de las bicicletas, los engranajes, etcétera, etcétera. Buscamos deslizamiento. Y en otros buscamos fricción. Acá necesita fricción. Si no tiene fricción, no puedo lograr equilibrio. En este ejercicio también podríamos modificar el ángulo de la escalera para encontrar uno que
pueda hacer que él llegue hasta arriba. Muy bien, muy bien. Entonces uno lo podría problematizar de varios lugares. ¿Podría modificando el ángulo? ¿Qué ángulo tendría que tener para llegar hasta la cima de la escalera? ¿Qué ángulo podría? ¿Es suficiente? Porque ojo que él tiene en el medio, tiene un problema para resolver. Está el canal, ¿sí? O eso lleno de tiburones que no podía pasar. Eso a veces te puede pasar en una determinada obra, en un problema de empresa, etcétera, etcétera. Que hayan cosas que yo no las pueda solucionar porque están en el medio, y otras que sí, quizás aumentando el ángulo pueda asegurarme de que llegue tranquilo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno. Agrega un nuevo ejercicio a la... Y si no tenés a alguien abajo que sostenga, fíjense que cuando uno sube una escalera y tiene a alguien abajo que sostenga, estaría haciendo la función de lo que dijeron recién, de hacer un agujero y ponerle ahí. ¿Sí? En general uno sube la escalera y le decía a otro, che, a ver, teneme por las dudas, de abajo. Y el otro, ¿qué hace? Y hace una fuerza contraria a la reacción de la pared y equilibra ese juego de torques que se está dando. ¿Sí? Por eso también es bueno, no suban las escaleras solo, pongan a alguien abajo, de esas que se apoyan. Bien, es un lindo problema para discutir todas las variables. ¿Sí? Puedo lograrlo aumentando la fricción, puedo lograrlo haciendo adelgazar al Lancelot, puedo lograrlo aumentando el ángulo entre la horizontal y la escalera. No puedo modificar ni la longitud ni la masa de la escalera. O por ahí pueden decir, sí, a ver, podría modificar la masa de la escalera y quizá una escalera más liviana de la misma longitud, ¿sí? Una escalera de aluminio versus una escalera de madera, y me da menor fricción y puedo tener equilibrio igual. Fíjense que una variable que podría ser, las escaleras son de distintos materiales, con la misma longitud pero distintas masas.